para eso se le pagó al fondo hace unos años, para no tener que tener esa condicionalidad. Pero fue un pago absurdo. Bueno, eso podemos discutirlo. Yo no estoy seguro de que sea un pago absurdo. Yo creo que, sí se ha dicho muchas veces que fue un pago absurdo. Yo creo que fue parte de una política. Hemos tomado luego préstamos al 17%. Eso fue absurdo, pero... Bueno, pero el problema es que nadie te prestaba más plata, bueno, mientras el otro te prestaba 4%. ¿Cómo que no fue absurdo? A mí me parece más absurdo pagar 17% que haberse desendeudado del fondo. Pero pagamos 17% porque nos desendeudamos. Yo creo que no. Eso nos lleva al tema de las reservas. Hay veces en las cuales hay que utilizar parte de las reservas que uno tiene precisamente para hacer un manejo de la deuda en forma más ordenada, ¿no es cierto? Y no tener que pagar. En ese caso vos hubieras procedido, aunque Redrado nunca fue muy claro con todo el tema del uso de las reservas y planteó la cuestión como una cuestión de tipo jurídico, de Consejo del Banco Central, vos estás, digamos, más a favor por parte de la actual administración de usar parte de las reservas. Yo creo... ¿Para pagar deuda sí, o para solventar el gasto público? No, yo creo que estamos hablando de la deuda. Estamos hablando de la deuda, cuando estamos hablando del fondo, de Venezuela. Bueno, yo lo que pasa es que avanzo un poquito. Claro, no, estamos hablando de la deuda. Si me llevas a otro tema, es otro tema. Si estamos hablando de la deuda, lo que yo creo de que, primero y principal, si utilizamos parte de las reservas para pagar parte de la deuda, lo que estamos haciendo no es desendeudando, no, estamos bajando la deuda y bajando los activos. Sí. O sea, desde el punto de vista neto no hemos cambiado mucho, tenemos menos activos y menos pasivos. Sí. O sea, menos deuda y menos riqueza. Pero bueno, desde el punto de vista de manejo de la deuda, el manejo de la deuda, lo que le llaman el debt management, sí, requiere una serie de cosas. Y una de las cosas que requiere es poder mostrar solvencia, para de esa forma tener mejores tasas de interés, mejores plazos de vencimiento, etc. Lo que yo hubiera hecho en aquel momento era utilizar parte de las reservas para formar un fondo de garantía que nos permita acceder al mercado a tasas mucho más razonables. Creo que esa es la idea, para mí es la idea fundamental de cómo utilizar las reservas. Pero a veces parte de las reservas hay que utilizarlas también para mejorar los plazos y en ciertos casos para pagar la deuda. Yo no veo ningún problema básico. Ahora, después acá hay problemas jurídicos, problemas constitucionales, problemas parlamentarios, si tiene que ser un decreto, tiene que ser una ley. Eso yo no me voy a meter en eso porque es otro tema. Pero desde el punto de vista puramente financiero, yo no veo absolutamente ningún problema en manejar la deuda pública, la deuda pública, sí, la deuda externa, y utilizando todos los instrumentos que tenemos, entre ellos la cantidad de reservas que se han acumulado. De cualquier modo, cuando se firmó el primer DNU, parecía que ahí había algo más que pagar deuda. Parecía que por ahí iban a usar algo, y además si uno escuchaba a los grupos kirchneristas que normalmente van a la televisión, decían que necesitamos hacer caminos, necesitamos desarrollar tal provincia, tal proyecto, etcétera, y lo podemos hacer con las reservas. ¿Vos compartís ese criterio o no? No, ese es un problema fiscal. Ahora pasamos a otro tema, pasamos al presupuesto. Si hay, ¿no es cierto? Si tenemos un gasto público que podemos financiarlo o no lo podemos financiar. Ese es un tema separado. Ahí podemos discutir qué tipo de gasto público es financiable, qué tipo de gasto público es menos recomendable. Pero es un problema puramente fiscal, no es un problema ahí de manejo de reserva. Ahora, si me decís que vamos a tener un gasto público que con todos los ingresos disponibles nos deja un bache, un déficit, que tenemos que buscar, sí, la forma de financiarlo. ¿Cuál es la mejor forma de financiar? Imprimir dinero que crea inflación, utilizar algún tipo de endeudamiento caro como el que me mencionaba, resolver el problema del canje como se está tratando de resolver para poder acceder al mercado y tener mejores tasas o mejor acceso, o utilizar parte de las reservas. Bueno, eso hay que ver qué tipo de gasto estás hablando, pero es un problema puramente fiscal, a mi juicio. O sea, son dos problemas diferentes. A mí me parece que tenemos el problema de cómo se maneja la deuda existente, el stock de deuda. Tenemos un stock de deuda y un stock de activos. Tal vez hay que usar parte de esos activos para mejorar el perfil de esa deuda. El perfil es extremadamente importante. Por ejemplo, Italia tiene una deuda pública de más del 100% del producto, pero no tiene los problemas, digamos, de sostenibilidad de la deuda que tiene Grecia, Portugal, España, etcétera, porque tiene un perfil de deuda... Un escalonamiento. Sí, un escalonamiento muy favorable. Bueno, si uno puede de alguna forma utilizar parte de la reserva que tiene para mejorar ese perfil, yo no le veo absolutamente ningún problema. Ahora, si me decís, se quiere utilizar una cantidad de las reservas para hacer un camino, bueno, ese es un problema fiscal, veámoslo desde el punto de vista del presupuesto. Ahora, si el presupuesto lo contempló o no lo contempló, esa es otra historia. Ahí yo creo que
Eso es lo que tendríamos que discutir, eso es lo que habría que poner sobre la mesa, si el presupuesto del año próximo contempla o no cómo se financian los gastos. Da la impresión que el presupuesto que se diseñó no contemplaba muchas cosas. Bueno, parecería que dejó un bache. Exacto. Parecería que dejó un bache. Entonces eso es lo que hay que discutir. Pero no, si es un DNU, una ley, yo eso creo que realmente es secundario. ¿Convenimos en que tenemos un problema de inflación? Sí, no hay ninguna duda. No es un tema de tensión de precios. Bueno, es lo mismo. Es una cuestión semántica. No, porque para el gobierno decir que es inflación, dice que se genera cultura de inflación y que por lo tanto, por decir inflación, la gente cree que hay inflación. Esa es una cuestión semántica. Obviamente hay un proceso inflacionario en Argentina en este momento, eso está bastante claro. Lo que no sabemos es cuánto es. La pregunta que te quería hacer es, ¿el Banco Central tiene alguna posibilidad de hacer algo para bloquear el crecimiento inflacionario? Sí, yo lo que creo que tendríamos que ver es cuáles son los factores que están por detrás de la inflación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que están creando la inflación? Entonces hay que ver, digamos, quién puede hacer algo. Pero primero, a mi juicio hay 3 factores que están creando inflación en este momento, que son los que están por detrás de ello. Uno es realmente la políticas macroeconómicas expansivas, que en este momento fueron anticíclicas el año pasado, pero en este momento son bastante expansivas, incluyendo el aumento de la cantidad de dinero a través del financiamiento de los baches fiscales a través del Banco Central. Ese es un elemento, pero ese es uno. Otro elemento yo creo que sí tiene que ver un poco con la estructura de cuellos de botella que se han creado, porque ha habido un cambio bastante importante en la estructura de la demanda en ciertos productos. Por ejemplo, el tema de la asignación universal le ha subido el ingreso en forma sustantiva a un grupo grande de individuos que pueda tener un ingreso mayor de 50 hasta 70% de su ingreso. Esas son las clases más bajas que reciben esa asignación. Lo que vos decís es una especie de shock de demanda. Claro, pero en unos productos muy específicos, ¿no es cierto? Han cambiado, gente que recibe 70% más de su ingreso, ha cambiado su estilo de demanda, ha sustituido algunos productos por otros y hay unos cuellos de botella en ese sector. Por eso en la parte de alimentos, de indumentaria, etcétera, hay cuellos de botella. Eso es algo que va a llevar tiempo, es estructural. Ahí sí necesitas inversión, necesitas aumentar la oferta. Ese es el segundo factor. Y hay un tercer factor que tiene que ver con las expectativas, ¿no? ¿Cierto? Es un factor que tiene que ver con la dinámica inflacionaria que se crea en un país cuando hay expectativas de inflación. Y en ese punto es donde yo creo que tenemos el problema del INDEC. Porque con la incertidumbre que se ha creado con respecto a cuál es la inflación, si hay incertidumbre... La incertidumbre que creó el propio gobierno. Que se crea con el INDEC, con las manipulaciones o con el hecho de que en realidad la gente no le cree a los datos del INDEC. Entonces, si la gente no cree que los datos oficiales son reales, cree que es más, no que es menos, ¿cierto? Sí. Entonces no es simétrica la incertidumbre, no es simétrica, es asimétrica hacia la alza. Entonces, la gente en el proceso de formación de precios exagera, probablemente la gente cree que hay más inflación de lo que hay porque no está segura de cuánto hay. Entonces creo que eso es algo que podríamos resolverlo si resolveríamos la incertidumbre alrededor del INDEC. En este plano vos me estás hablando de las causas por las cuales el país hoy tiene inflación. Y no me estás diciendo cuáles son las alternativas a solucionar. Bueno, estaba empezando a decirte que el tercer caso lo tenés que resolver creando certidumbre sobre las estadísticas. Ahí necesitamos resolver el problema del INDEC. Con respecto al segundo, al tema de los cuellos de botella, también te mencioné, ahí necesitamos inversión para solucionar esos cuellos de botella. Cosa que por el momento no se consigue. Bueno, yo creo que ahí es donde sí también hay lugar tal vez para algún tipo de intervención en el cual se pueda ofrecer algún tipo de crédito específico, algunos sectores en los cuales digamos, es necesario que esos cuellos de botella se... Lo que pasa es que la gente tampoco quiere tomar crédito. Bueno, pero si tenés demanda ya creada, vas a tener, por ejemplo, estos son números que aparecen. Ha cambiado la demanda